Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos turcos. Hoy prepárense para un festín de información, chismes jugosos y muchísima emoción porque vamos a celebrar juntos un cumpleaños muy especial, el de Kerem Bürsin. Así es, vamos a sumergirnos en cómo Kerem celebró su último año de vida, con invitados sorpresa, una fiesta que promete ser épica y por supuesto, mucho amor de parte de sus fans y amigos. No se lo pueden perder. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles, quiero pedirles, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, exclusivas y análisis profundos de todo lo que está pasando con sus celebridades favoritas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial. Su carisma, talento y, seamos honestos, su innegable atractivo, lo han catapultado a la fama. Y por supuesto su relación con Hande Erçel, aunque ya terminada, sigue siendo tema de conversación y nostalgia para muchos. Pero hoy, dejemos de lado las relaciones pasadas y enfoquémonos en el presente, en la celebración de su vida. El cumpleaños de Kerem siempre genera mucha expectativa. Sus fans alrededor del mundo se preparan con semanas de anticipación para enviarle mensajes de cariño, regalos virtuales y organizar proyectos especiales para demostrarle su amor incondicional. Y este año no fue la excepción. Desde hashtags que se convirtieron en tendencia mundial hasta campañas de donación en su nombre, los fans de Kerem realmente se lucieron. Happy Birthday Kerem Bürsin se apoderó de Twitter, Instagram y hasta TikTok, inundando las redes con imágenes, vídeos y mensajes emotivos. Fue una verdadera locura. ¿Pero qué pasó detrás de cámaras? ¿Cómo celebró Kerem su cumpleaños? Bueno, la información oficial es un poco escasa, como suele suceder con las celebridades que prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, gracias a algunas publicaciones en redes sociales de amigos cercanos, y a algunos pajaritos que nos contaron algunas cositas, hemos podido armar un rompecabezas bastante completo de lo que fue su día especial. No fue tarea fácil, amigos, pero aquí estamos, listos para compartirles todos los detalles jugosos. Según lo que hemos podido averiguar, Kerem optó por una celebración un poco más íntima este año. Lejos de las grandes fiestas y eventos públicos, parece que prefirió rodearse de sus amigos más cercanos y familiares en un ambiente relajado y divertido. Después de un año lleno de trabajo y compromisos profesionales, Kerem necesitaba un respiro, un momento para conectar con las personas que realmente importan. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con una fiesta de cumpleaños íntima y personal? Una de las primeras pistas que tuvimos fue una publicación en Instagram de una amiga cercana de Kerem, una reconocida diseñadora de interiores que, por cierto, ha trabajado con él en la decoración de algunos de sus espacios. En la foto se le veía a él sonriendo mientras soplaba las velas de un pastel adornado con una decoración un tanto peculiar, miniaturas de personajes de Star Wars. Aparentemente Kerem es un gran fanático de la saga, y sus amigos no dejaron pasar la oportunidad de incluir un toque geek en su celebración. Este detalle nos confirma lo que ya sabíamos: Kerem es un hombre con muchos intereses y un gran sentido del humor. Esta imagen también reveló que la celebración tuvo lugar en un lugar con una vista espectacular. Se podía apreciar un paisaje urbano iluminado, lo que sugiere que estaban en un restaurante o terraza con vistas panorámicas. El ambiente era sofisticado pero a la vez relajado, con luces tenues y música suave de fondo. Podríamos imaginarnos a Kerem disfrutando de la compañía de sus amigos, riendo y contando historias. Pero la cosa no se quedó ahí. Otra fuente cercana a Kerem nos chismorreó que hubo invitados sorpresa en la fiesta. Aparentemente algunos amigos que viven fuera de Turquía volaron para estar presentes en su cumpleaños, lo que sin duda fue una gran sorpresa para el actor. Aunque no tenemos los nombres de todos los invitados, se rumorea que algunos colegas actores y directores con los que ha trabajado en proyectos anteriores estuvieron presentes. Se dice que uno de los invitados sorpresa fue un director de Hollywood con el que Kerem ha estado en conversaciones para un posible proyecto cinematográfico. Imagínense la emoción de Kerem al ver a sus amigos cruzar continentes para celebrar su cumpleaños. Y hablando de sorpresas, parece que los fans de Kerem también tuvieron un papel importante en su celebración. A pesar de la distancia, lograron coordinar una serie de acciones para hacerle sentir su apoyo y cariño.
Una de las más destacadas fue la proyección de un vídeo con mensajes de felicitación de fans de todo el mundo en un edificio cercano al lugar donde se celebraba la fiesta. Imagínense la emoción de Kerem al ver su nombre iluminado en la ciudad con mensajes de amor de sus fans. Esta iniciativa demuestra el poder de las redes sociales y la conexión que Kerem tiene con sus seguidores. Los fans no solo le enviaron mensajes virtuales, sino que también organizaron campañas de donación a organizaciones benéficas en su nombre, demostrando su compromiso con las causas sociales. Además, nos enteramos de que hubo música en vivo durante la fiesta. Kerem, al parecer, es un gran aficionado a la música rock y sus amigos contrataron una banda para tocar sus canciones favoritas. Varios vídeos cortos que circularon en redes sociales mostraban a Kerem cantando y bailando con sus amigos, lo que demuestra que se lo estaba pasando en grande. Se dice que la banda interpretó covers de clásicos del rock como Queen, Guns N' Roses y Bon Jovi, y que Kerem se unió a ellos en el escenario para cantar algunos de sus temas favoritos. Menuda fiesta. Ahora hablemos un poco de la comida. Aunque no tenemos un menú detallado de lo que se sirvió en la fiesta, sabemos que Kerem es un gran amante de la comida turca tradicional. Por lo tanto, es muy probable que hubiera una selección de platos típicos como kebabs, meces y baklava para endulzar la noche. También se rumorea que había un chef especializado en cocina internacional, preparando platos exóticos y deliciosos para satisfacer los paladares más exigentes. No faltaron los vinos turcos de alta calidad y los cócteles creativos, creando una experiencia gastronómica inolvidable. Pero más allá de la comida, la música y las sorpresas, lo que realmente hizo especial el cumpleaños de Kerem fue el ambiente de cariño y amistad que se respiraba en el aire. Las fotos y vídeos que hemos visto muestran a un Kerem relajado, feliz y rodeado de personas que lo quieren y lo apoyan. Y eso, al final, es lo más importante. La verdadera riqueza no está en la fama ni en el dinero, sino en las conexiones humanas y en el amor que recibimos de nuestros seres queridos. Ahora, sé que muchos de ustedes están esperando que hablemos de Hande Erçel. Lamentablemente no tenemos información sobre si ella estuvo presente en la celebración. Como saben, su relación terminó hace ya un tiempo y aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación, parece que ambos han seguido adelante con sus vidas. Respetemos su decisión y enfoquémoslos en celebrar el cumpleaños de Kerem. Aunque la relación entre Kerem y Hande fue muy mediática y generó mucha expectación entre sus fans, es importante recordar que ambos son personas individuales con sus propias vidas y decisiones. No debemos alimentar falsas esperanzas ni presionarles para que retomen una relación que ya no existe. Y hablando de Kerem, ¿qué le depara el futuro? Pues además de seguir disfrutando de su éxito como actor, sabemos que está trabajando en varios proyectos nuevos. Se rumorea que está preparando una serie para una plataforma de streaming y que también tiene planes de producir sus propias películas. Estamos ansiosos por ver qué nos tiene preparado. Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un hombre de negocios con una visión clara de su futuro. Quiere expandir sus horizontes y explorar nuevas facetas de su creatividad. Kerem es un ejemplo de perseverancia, talento y humildad. A pesar de su fama, siempre se ha mostrado cercano a sus fans y agradecido por el apoyo que recibe. Y eso, sin duda, es una de las razones por las que es tan querido. Kerem es un actor que se preocupa por su público y que siempre está dispuesto a interactuar con sus fans a través de las redes sociales. Es un hombre accesible y genuino, que no se deja deslumbrar por la fama. Así que brindemos por Kerem Bürsin. Que siga cumpliendo muchos años más, llenos de éxitos, felicidad y sobre todo, mucho amor. Y que nosotros sigamos aquí para celebrarlo con él. Le deseamos lo mejor en todos sus proyectos y esperamos que siga inspirándonos con su talento y su carisma. Bueno, familia, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mágico cumpleaños de Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir con ustedes todos los detalles que hemos podido recopilar. Investigar sobre la vida de Kerem y compartirlo con ustedes es una de las cosas que más disfrutamos en este canal. Para resumir, hoy hemos hablado del cumpleaños de Kerem Bürsin, como sus fans de todo el mundo le mostraron su cariño, los invitados sorpresa que asistieron a su fiesta y los detalles que pudimos encontrar sobre su celebración íntima y llena de alegría. También tocamos brevemente su futuro y los proyectos que tiene en camino. Hemos intentado darles una visión completa de cómo Kerem celebró su cumpleaños, desde los detalles más íntimos hasta las sorpresas más emocionantes. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo.
Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este chismecito sobre el cumpleaños de Kerem tanto como nosotros disfrutamos investigando y compartiéndolo con ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles que nos dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la fiesta de Kerem? ¿Qué le regalarían ustedes si tuvieran la oportunidad? ¿Cuál es su papel favorito de Kerem Bürsin? Queremos leer sus opiniones. Nos encanta interactuar con ustedes y conocer sus pensamientos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Besos. Y larga vida a Kerem Bürsin. Lo queremos.